Acervos públicos y sus retos tecnológicos. Básicamente, Aurora cubrió casi el 99.9% de todo este tema. Sin embargo, desde mi participación, desde mi punto de vista de administrador, yo tengo muchas cosas que son muy, hasta cierto punto, diferentes. No soy iconoclasta, pero sí me gusta decir las cosas claras, sobre todo cuando se trata de asuntos de dinero. Asuntos de dinero y las instituciones públicas o los acervos públicos son muchas veces un tanto incompatibles, sobre todo en el aspecto de administración. Así que vamos un poquito de hacer historia. Desde los años 40 y 50 del siglo XX, con el auge de la microfilmación en México, los acervos públicos se han enfrentado a una serie de avances tecnológicos que han venido a cambiar la forma en cómo operaban los repositorios importantes en la nación, entre ellos el acervo y la biblioteca, el archivo y la Biblioteca Nacional. Para fines de la década de los 80, y este cambio tecnológico se dio cada vez más vertiginosamente. La entrada de diferentes colecciones ya transformadas en imágenes comenzó a venderse en Europa. Los retos reales en realidad comienzan a partir de la introducción de los escáneres portátiles o de escritorio para escanear objetos impresos en papel. Este proceso de introducción de los escáneres al uso de la población en general trajo como resultado que algunas instituciones con acervos públicos comenzaron a experimentar en la digitalización de sus acervos. Las imágenes que se produjeron eran, sin lugar a dudas, de una baja resolución y sin tratamientos posteriores de mejoramiento y catalogación, lo cual hacía su consulta un tanto tediosa y difícil. ¿Cómo transforma ese objeto desde un floppy disk, como mencionaba Aurora, a un objeto en la nube? Ya ni siquiera a un objeto en disco duro, un objeto en cualquier otra parte. En la nube estamos funcionando ahora. ¿Cómo me aseguro que los comandos que yo utilizaba en ciertos programas, yo al igual que muchos de ustedes, comencé haciendo mis trabajos escolares en WordPerfect o WordStar, con las pantallas verdes? ¿Cómo puedo transformar esos softwares hacia un sistema como C++ o como Visual Basic, en lo que se está operando últimamente? Y ya van Visual Basic, algo más, y Visual Basic Plus Plus, y todos los días cambian esos lenguajes. Esta nueva necesidad de mantener el objeto digital siempre vigente ha dado a luz una nueva especialización dentro de los mundos de los tecnólogos, que se llama curaduría digital. ¿Cómo me aseguro de que mañana voy a poder leer ese documento y que en 10 años va a ser lo mismo y que en 20 años voy a tener acceso a ese mismo documento sin tener que redigitalizar o rehacer un nuevo proceso? El usuario final es el que debe de tener ese acceso, y normalmente nos preocupamos mucho por un círculo muy pequeño de usuarios que son los que sí tienen acceso, pero al final de cuentas, un ejemplo muy claro es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, o la Hemeroteca Nacional, o el Archivo General. Yo me meto a la Hemeroteca Nacional y me gusta buscar apellidos. Yo me meto por genealogías, y ahí encontré, una vez que esta es una anécdota muy interesante, le estábamos haciendo, que prometí no decirla, pero bueno, estábamos haciéndole la prueba de la Hemeroteca Nacional en la Biblioteca Lerdo de Tejada, en la Ciudad de México. Estaban celebrando 80 años, entonces estaba el secretario de Hacienda, Carstens, y bueno, se paró detrás de mí y dijo: yo quiero ver cómo funciona esto. Entonces yo empecé a escribir ahí el apellido y dije: bueno, vamos a buscar Carstens en la biblioteca, en la Hemeroteca Nacional. Y él me dijo: seguro que van a salir, qué sé yo, 200 veces por todos los periódicos
bueno, soy el secretario de Hacienda. Curiosamente encontramos algo en 1870 y se llamaba Agustín Carstens, curiosamente también. Entonces lo sacamos a la pantalla, lo vimos, y era un edicto en un periódico oficial del estado de Sinaloa, era el diario oficial del estado del DOE de Sinaloa. Lo sacamos la imagen y ahí aparecía un pequeño edicto en donde el bisabuelo del señor Carstens pedía una exención de impuestos. Es muy interesante, y él lo leyó, o sea, dice, a ver, ¿qué dice? Y yo le dije, bueno, aquí su familiar, su antepasado, está pidiendo una exención de impuestos. Y dice, ¿pero por qué? Y ahí decía, porque el señor llevó las vías del tren por varios de los plantíos hasta el plantío donde él estaba. Y era muy interesante que él decía, sí, yo pongo la vía del tren, pero pues a cambio de que me reduzcan los impuestos. Nada ilegal. Pero él dice, bueno, mira, está interesante eso, nada más no lo vuelvas a sacar. Ese es el usuario final, no un grupo, una élite pequeña. El usuario final de la AGN, de la HNDM, de la Biblioteca Nacional cuando esté toda finalizada, ese tipo de cosas son muy atractivas visualmente cuando tenga yo el tiempo y el ancho de banda para poder bajarlas en mi casa o en mi oficina. El principal reto es la falta de estructura. Aurora mencionó algunas estructuras. Yo conozco desde cero la estructura de la Hemeroteca Nacional Digital de México, y muchos proyectos que conozco a nivel nacional e internacional han invertido millones, no de pesos, de dólares, y no han servido para nada, precisamente por una falta de estructura que se da desde el principio. Pero lo primero es estudiar qué es lo que voy a digitalizar, cómo lo voy a digitalizar, cuánto me va a costar subirlo, que es lo que compartíamos con el AGN, cuánto me va a costar eso. O sea, los proyectos de digitalización no son nada baratos. ¿Cuánto me va a costar almacenarlo? Hace poco alguna institución nacional tuvo que pagar cerca de, qué sé yo, 15 millones de pesos solo por almacenamiento. El almacenar las imágenes no es barato. Y yo iría mucho más allá. ¿Cuánto me va a costar tener un equipo de tecnólogos? Y eso es muy importante, tener un equipo de tecnólogos para que mantengan esa actualidad en los sistemas, en el software, en mostrar las pantallas, en cómo nos vamos a conectar con esta banda ancha que nos han prometido en el gobierno en este sexenio, ¿no? La solución de estos retos se llama programación de proyectos. Mientras no haya una programación de proyectos, vamos a ir gastando dinero y se va a quedar parado el proyecto, se va a quedar en las nubes y no vamos a terminarlo, y va a ser dinero gastado, no mal gastado, pero gastado sin poder terminar el proyecto. Lo que cueste es más barato a hacerlo sin una estructura de proyecto. Esto se llamó en la Hemeroteca Nacional Digital de México estudio de factibilidad. Y ese estudio de factibilidad costó $250,000, que no tenía la institución y que la UNAM no iba a pagar. Sin embargo, ahí es donde entra la idea que hemos estado discutiendo algunos, que es conseguir socios. Y conseguir socios, como los que mencionabas de Gale, no está mal. Algunas instituciones están peleadas con eso porque, bueno, el argumento de no puedo vender el acervo nacional, ¿cómo voy a vender los documentos del 68 que ya están digitalizados? Que a mí me interesaría ver. ¿Cómo voy a vender eso? ¿No? Y luego se los voy a vender a los señores del norte. No, eso no funciona. Yo creo que conseguir socios no significa que nos dejemos que se aprovechen de nuestras instituciones. Significa conseguir socios muy inteligentemente, socios que nos van a ayudar por ahora,
pero que les vamos a delimitar todas las cosas que por ley son delimitables. Entonces, esas sociedades son muy importantes para la consecución de los proyectos. Mi parte aquí es llegar a la conclusión de que sin un estudio que le dé estructura a los proyectos, no van a funcionar. Los que tengan interés en que les pase una lista de cómo se estructura un estudio de factibilidad para un proyecto de digitalización, con todo gusto pueden escribirme a humberto.luna@cervantesvirtual.com y con todo gusto les paso una copia. Es algo muy emocionante el ver desde cero, en blanco y negro, un proyecto y después sentarse, verlo aquí y hablar de 9 millones de imágenes que no fueron nada más digitalizadas, guardadas, almacenadas por ahí, sin que nadie tenga acceso, sino que están en la red. Ahora, el segundo paso es cómo vamos a conservarlas ahí por todo el tiempo que viene, ¿no? Pero la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes fue creada en 2001 y la preside hasta el día de hoy Mario Vargas Llosa. La Cervantes ha sufrido una serie de cambios, de mejoras a través de todos estos 10 años y bueno, tenemos acervos de todo Iberoamérica. Los acervos el Colmex es uno de los aportadores más grandes que tenemos en México. Y tenemos en México quisimos hacer un piloto que se llama Biblioteca de las Letras Mexicanas. El primero después de esas 4 fue la Universidad de Guadalajara con la Biblioteca Pública del Estado. Está el Centro de Estudios de Historia de México, de Grupo Carso. Está el TEC de Monterrey, en el Campus Monterrey, con todo su increíble acervo que ellos tienen. Hay varias instituciones con las que estamos trabajando, la Universidad Veracruzana. Se trata de añadir más instituciones a un portal que esté ya funcionando estructuradamente dentro de otros portales a nivel iberoamericano. Tenemos un catálogo de más de 150,000 registros bibliográficos, la gran colección de contenidos culturales iberoamericanos en la red es la más grande, una amplia variedad de recursos digitales, tenemos videos, audios, imágenes gráficas, periódicos, revistas, libros en versión facsímil y libros a texto completo. Tenemos literatura, historia, la lengua, tenemos una parte que se llama Biblioteca Americana, la literatura infantil y la lengua en signos. Este es un portal muy interesante en la que alguien va recitando o diciendo o platicando el libro en lenguaje de señas. Tenemos contenidos de texto completo como la primera parte del Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, y esta parte me trae a un tema que es muy importante. No es solamente la conservación y cómo vamos a mantenerlo en diferentes cosas. Si se dan cuenta, tenemos un reto tan actual como este. ¿Cómo vemos un libro aquí o aquí? O en un Kindle, los que tengan para comprar el Kindle. Ustedes saben que no es nada más la misma digitalización y la misma imagen TIFF que subimos ahí, la que aparece aquí o aparece ahí. Tiene que haber una conversión y los tecnólogos son los que saben cómo hacerlo. Por eso necesitamos unir la tecnología con las humanidades.